No estaba buscando gigantes cuando empecé esta investigación. Estaba leyendo las crónicas de los conquistadores españoles, no los libros de texto, no los resúmenes académicos, sino los documentos originales, las cartas que los soldados enviaban a España, los informes que los capitanes escribían para la corona, el tipo de material que existe en archivos y que nadie lee porque se supone que ya sabemos lo que dicen, pero entonces encontré algo que no debería estar ahí. En una crónica fechada en 1533, un capitán español describiendo su avance por los territorios andinos menciona, casi de pasada, como si fuera la cosa más normal del mundo, un encuentro con individuos de estatura extraordinaria. No usa la palabra gigantes, usa una frase que en el español de la época significa aproximadamente hombres de proporción fuera de lo común, y los describe no como enemigos, no como curiosidades, sino como autoridades, como personas en posiciones de mando. Archivé esa referencia, seguí leyendo, y entonces encontré otra, y otra, y otra más, y cuando las puse todas juntas, algo en la narrativa oficial empezó a colapsar. Primero, necesito que entiendas algo sobre los Andes que los libros de texto no enfatizan suficientemente. Los Andes no son solo montañas, son el sistema montañoso más largo del mundo, extendiéndose más de 7.000 kilómetros a lo largo de toda la costa occidental de Sudamérica, y a lo largo de esa cordillera, durante siglos antes de la llegada española, existieron civilizaciones de una sofisticación que todavía no comprendemos completamente. El imperio inca es el más conocido, pero los incas no fueron los primeros. Antes de ellos estuvieron los Tiwanaku, los Wari, los Chavin, los Moche, civilizaciones que construyeron en piedra con una precisión que los ingenieros modernos no pueden replicar completamente, civilizaciones que trazaron caminos a través de montañas de 6.000 metros, sin rueda, sin hierro, sin animales de carga suficientemente grandes para el trabajo que realizaron, y civilizaciones que, según sus propias tradiciones orales, no fueron las primeras en estar allí. Los incas tenían una palabra para los que vinieron antes, los llamaban los Viracocha, y las descripciones de los Viracocha en la tradición oral inca son consistentes en un detalle que los académicos han ignorado sistemáticamente durante siglos. Eran más grandes que los hombres normales, no un poco más grandes, significativamente más grandes. Las descripciones hablan de individuos que superaban en altura a los hombres comunes, de la misma manera que un hombre adulto supera en altura a un niño, y los describían no como dioses, no como seres sobrenaturales, sino como maestros, como los que enseñaron a construir, a trazar calendarios, a organizar sociedades, de donde venían los Viracocha. La tradición dice que llegaron del mar, que aparecieron después de una gran catástrofe, que enseñaron todo lo que sabían y luego desaparecieron, prometiendo regresar. Los españoles llegaron desde el mar. Los incas pensaron que eran los Viracocha que regresaban. Esa confusión, ese malentendido trágico, es una de las razones por las que el imperio inca colapsó tan rápidamente ante un puñado de soldados españoles. Pero hay algo más en esa historia que nadie menciona. Si los incas reconocieron a los españoles como los Viracocha, significa que tenían una imagen mental de cómo se veían los Viracocha, una descripción transmitida durante generaciones, y esa descripción incluía la estatura. ¿Por qué los incas asumieron que unos soldados españoles de estatura normal eran los gigantescos Viracocha de sus tradiciones? Esa pregunta no tiene una respuesta satisfactoria en la narrativa oficial, y la falta de respuesta es, en sí misma, significativa. Volvamos a las crónicas españolas, porque hay más de lo que te he contado. No es solo ese capitán de 1533.
A lo largo de las décadas siguientes, mientras los españoles consolidaban su control sobre los territorios andinos, las referencias a individuos de estatura extraordinaria aparecen con una frecuencia que no puede ser accidental. Pedro Cieza de León, uno de los cronistas más rigurosos de la conquista, describe en su obra Crónica del Perú el hallazgo de osamentas de tamaño extraordinario en la región costera. No lo presenta como un rumor, lo presenta como un hecho documentado, algo que él mismo verificó o que fue verificado por testigos en quienes confía. Pedro Sarmiento de Gamboa, historiador oficial de la corona española, recoge en su Historia de los Incas tradiciones orales que describen a los constructores originales de las grandes estructuras andinas como individuos de tamaño sobrehumano. No lo descarta como mitología, lo registra como parte del registro histórico. Y hay algo más que estos cronistas tienen en común. Escriben en la segunda mitad del siglo XVI, décadas después de la conquista. Escriben con acceso a documentos y testimonios que ya no existen, y escriben antes de que la narrativa oficial sobre América precolombina estuviera completamente establecida, antes de que hubiera una versión correcta de la historia que preservar. Lo que escribieron no encaja con esa versión correcta y por eso no está en los libros de texto. Ahora necesito hablarte de la arquitectura, porque es donde el patrón se vuelve imposible de ignorar. Tiwanaku es una ciudad en Bolivia, a orillas del lago Titicaca, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar. Según la cronología académica oficial, fue construida entre el año 300 y el 1000 después de Cristo, pero hay problemas con esa cronología que los arqueólogos han señalado y que han sido sistemáticamente ignorados. El primero es el peso. Las piedras de Tiwanaku pesan entre 100 y 400 toneladas, algunas superan las 400 toneladas. Fueron traídas desde canteras a más de 90 kilómetros de distancia, cruzando el lago Titicaca. Los ingenieros que han estudiado el problema no pueden explicar completamente cómo se transportaron esas piedras con la tecnología que se supone estaba disponible en ese periodo. El segundo es la precisión. Los bloques de Tiwanaku están cortados y encajados con una exactitud que requiere herramientas de metal duro, posiblemente acero. La civilización Tiwanaku, según la cronología oficial, no tenía acceso a ese tipo de metalurgia. El tercero es la escala. Las puertas de Tiwanaku, especialmente la famosa Puerta del Sol, tienen proporciones que no corresponden a seres humanos de tamaño normal. El umbral de la Puerta del Sol está a una altura que obligaría a un hombre de estatura media a agacharse para pasar, pero las proporciones generales de la estructura sugieren que fue diseñada para alguien significativamente más alto. ¿Para quién fue construida Tiwanaku? La respuesta oficial es para los Tiwanaku. Pero los propios incas, cuando llegaron a Tiwanaku siglos después de su abandono, dijeron que no sabían quién la había construido. Dijeron que había sido construida en una sola noche por gigantes. No lo inventaron, lo recordaban. Hay un lugar en Perú que quiero que conozcas. Se llama Sacsayhuamán. Está en las afueras de Cusco, la antigua capital inca, y es posiblemente la estructura más desconcertante de toda América. Sacsayhuamán es una fortaleza, o eso dicen, construida con bloques de piedra que pesan entre 100 y 360 toneladas, bloques encajados entre sí con tanta precisión que no cabe una hoja de papel entre ellos, bloques transportados desde canteras a más de 20 kilómetros de distancia, subiendo pendientes de montaña, sin rueda, sin hierro, sin los animales de carga que habrían sido necesarios para mover semejante peso. Los españoles que la vieron por primera vez no podían creer que hubiera sido construida por seres humanos. El cronista Juan Polo de Ondegardo escribió que parecía obra del demonio,
no de hombres, no porque fuera maligna, sino porque era imposible. ¿Cómo se construyó Sacsayhuamán? La respuesta oficial involucra decenas de miles de trabajadores, rampas de tierra, trineos de madera y una organización logística extraordinaria. Es una respuesta que funciona en el papel, pero hay ingenieros que han calculado que incluso con esos métodos, mover algunas de las piedras más grandes de Sacsayhuamán habría requerido una fuerza laboral y unos recursos que el imperio inca, por poderoso que fuera, simplemente no tenía, a menos que los que construyeron Sacsayhuamán no fueran los incas, a menos que los incas, como en Tiwanaku, encontraran una estructura que ya estaba ahí y la adaptaron, la ampliaron, la reclamaron como propia, y a menos que los constructores originales fueran físicamente capaces de mover esas piedras de maneras que nosotros no podemos replicar. Ahora volvamos a los españoles, porque aquí es donde la historia se pone verdaderamente incómoda. Cuando los conquistadores llegaron a los Andes, encontraron más que oro, encontraron tradiciones orales, encontraron quipus, el sistema de registro inca basado en cuerdas anudadas, muchos de los cuales nunca han sido completamente descifrados, encontraron estructuras que no podían explicar y encontraron en algunas regiones evidencia física de individuos de tamaño extraordinario. ¿Qué hicieron con todo eso? Lo mismo que hicieron con las bibliotecas mayas. Lo clasificaron, lo seleccionaron y lo destruyeron. No todo, algo fue enviado a España, algo llegó a archivos que permanecen parcialmente cerrados, algo está en el Escorial, en el Vaticano, en colecciones privadas que nunca han sido completamente catalogadas. ¿Por qué? ¿Qué había en esas tradiciones orales, en esos quipus, en esos registros que los españoles consideraban suficientemente importante para preservar y suficientemente peligroso para ocultar? La respuesta más simple es también la más incómoda, que lo que encontraron contradecía la narrativa que necesitaban establecer, que la historia de América que la corona española quería contar, una historia de tierras vacías habitadas por pueblos primitivos que necesitaban ser civilizados y salvados, no era compatible con la evidencia de una civilización anterior, de una sofisticación que en algunos aspectos superaba a la europea, y especialmente no era compatible con la evidencia de que esa civilización anterior había incluido individuos cuya existencia planteaba preguntas que nadie estaba preparado para responder. Quiero cerrar con algo que encontré al final de mi investigación, algo pequeño, casi trivial, que por alguna razón es lo que más me ha quedado. En el Museo Nacional de Antropología de Lima hay una sala dedicada a los textiles precolombinos. Entre las piezas expuestas hay mantos funerarios de la cultura Paracas, tejidos con una finura técnica que los expertos en textiles modernos consideran extraordinaria, y en algunos de esos mantos hay figuras, figuras humanas estilizadas, como es común en el arte precolombino, pero algunas de esas figuras son notablemente más grandes que otras, no por error de proporción, no por estilo artístico, de manera consistente en múltiples piezas de diferentes periodos, hay figuras que son representadas significativamente más grandes que las figuras a su alrededor, y esas figuras más grandes siempre están en posiciones de autoridad, siempre están supervisando, dirigiendo, observando. El museo las cataloga como representaciones de deidades o gobernantes. Puede que eso sea exactamente lo que son, pero también puede ser que los artistas que tejieron esos mantos estuvieran representando lo que veían, lo que era real para ellos, una clase de individuos físicamente distintos que ocupaban posiciones de autoridad en su sociedad. No tengo la respuesta. Quiero ser honesto contigo sobre eso. Lo que tengo son crónicas que no encajan, arquitectura que no se explica, tradiciones orales que describen consistentemente
Lo mismo a lo largo de miles de kilómetros de cordillera andina y un registro físico que fue sistemáticamente clasificado, seleccionado y en gran parte destruido por el primer poder colonial que tuvo acceso a él. ¿Quiénes fueron los Viracocha? ¿Por qué las tradiciones andinas los describen con una estatura fuera de lo común? ¿Por qué la arquitectura de Tiwanaku y Sacsayhuamán tiene proporciones que no corresponden a seres humanos de tamaño normal? ¿Qué encontraron los cronistas españoles que consideraron necesario registrar pero que no llegó a los libros de texto? ¿Y qué hay en esos archivos que todavía no se han abierto completamente? Los bloques de piedra permanecen, encajados con una precisión que no podemos replicar, transportados desde distancias que no podemos explicar, construidos a una escala que no corresponde a los constructores que la historia oficial nos presenta. La piedra no miente, las proporciones están ahí para quien quiera medirlas, las crónicas existen para quien quiera leerlas, y las preguntas permanecen, esperando a alguien dispuesto a hacerlas. ¿Quiénes construyeron los Andes? ¿Y qué más desapareció con ellos que todavía estamos fingiendo que nunca estuvo aquí? Si este video te ha hecho pensar, considera suscribirte. La investigación continúa y el próximo video va a lugares que la mayoría de los canales no se atreven a tocar. Nos vemos allí.